Dediqué todo mi tiempo y esfuerzo a conseguir un compromiso con Chan Sonzang, el hijo legítimo del conde de Chongqing. Justo cuando se acercaba la boda, mi madrastra lo drogó y metió a mi segunda hermana menor en su cama. Después de eso se cocinó el arroz, y el asunto estaba consumado. Fue a la mansión del conde a armar un escándalo. Para guardar las apariencias, Madame Chongqing y mi madrastra dieron un paso atrás. Acordaron que mi segunda hermana se casaría con él como coesposa y que las dos entraríamos juntas en la casa. Me volví hacia Chan Sonzang. ¿Y qué opinas? Frunció el ceño ligeramente con aspecto preocupado. Para un hombre la castidad de una mujer era más pesada que su vida. Wane dijo: si no me caso con ella, no sobrevivirá a esto. Guardé silencio un rato. Luego sonreí levemente. Bien, devolví la prenda de compromiso y partí en barco hacia la ciudad natal de mi madre. La siguiente vez que vi a Chan Sonzang, ya estaba hablando de matrimonio con otra familia. Había viajado miles de kilómetros para encontrarme exhausto, y me dijo: Wane, por favor, deja de armar un escándalo. El día de mi banquete de cumpleaños, Chan Sonzang y Mu Yanran acabaron en la misma cama. La mancha de sangre en la sábana era tan roja que me quemaba los ojos. Los padres de ambas familias presenciaron el escándalo con sus propios ojos. El rostro de mi padre se puso rojo de rabia. Mi madrastra corrió hacia él, llorando y abrazando a Mu Yanran. El conde de Chongqing pateó a Chan Sonzang con tanta fuerza que escupió sangre. La señora Chongqing se interpuso entre ellos, mirando ferozmente a Mu Yanran. Apretó los dientes y dijo: se necesitan dos para armar un escándalo. El desastre de hoy puede que no sea solo culpa de mi hijo. Mi madrastra se negó a ceder. Mi Yene es una niña pura e inocente. Aunque esto llegue a los tribunales, es nuestra familia la que tiene la justicia de su lado. Silencio. Mi padre rugió. El rostro del conde estaba sombrío. Esto afecta la reputación de ambas familias. Llevarlo a los tribunales no le hará ningún bien a nadie. Me quedé fuera de la puerta, como un forastero viendo una obra de teatro. Todos gritaban, a veces culpándose, a veces negociando. A nadie le importaba cómo me sentía, excepto a una persona. Chan Sonzang, todavía tendido en el suelo, giró la cabeza hacia mí. Tenía los ojos rojos y los labios se le movían. No pude oír lo que decía. Mi mente se quedó completamente en blanco. Por fin, mi padre me miró frunciendo el ceño y suspirando. Se acercó, me dio una palmadita en el hombro y le dijo a mi doncella: lleva a la señorita a descansar. Luego añadió: no te preocupes. No permitiré que sufras ninguna injusticia. No era la primera vez que lo decía. Y siempre, ya sabía que me decepcionaría. Aún así, hice una reverencia cortés. Gracias, padre. Esa noche, justo cuando estaba a punto de dormir, alguien llamó a la puerta. Señorita, dijo el sirviente, el joven Amos Chan está aquí. ¿Desea verla? Dudé un momento, pero finalmente me levanté para recibirlo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, le pregunté en voz baja: ¿ya has mejorado de tus heridas? Al ver que estaba dispuesto a hablar con él, un destello de alegría se reflejó en sus ojos. No respondió a mi pregunta. En cambio, me tomó de la mano y dijo: Wane, créeme, nunca te decepcionaré. Lo miré a los ojos. Tras una larga pausa, asentí levemente. Te creo. Después de que se fue, me senté acurrucada en el sofá, absorta en mis pensamientos. Mi criada, al verme así, rompió a llorar. La segunda señorita y su madre solo se atreven a intimidarte así porque la señora ya no está. Antes peleaban por vestidos y joyas. Bien, pero ahora que por fin tienes un buen matrimonio, todavía tienen que arrebatártelo. Es una vergüenza. Al menos el joven maestro Chan sigue de tu lado. No dije nada. Mi mente era un lío, como una maraña de hilos que no podía desenredar. 2. El matrimonio con Chan Songhong fue algo que planeé y me costó mucho conseguir. Aunque era la hija legítima, la vida no había sido fácil tras el fallecimiento de mi madre biológica. Mi madrastra se encargaba de la casa, y mi padre siempre estaba ocupado con sus deberes oficiales. Rara vez tenía tiempo para mí. A mi madrastra le importaban poco mis perspectivas de matrimonio.
Los retratos de los posibles pretendientes que me enviaba siempre eran los mismos rostros. El segundo hijo del ministro Li, perezoso e inútil, un hombre con el que no valía la pena casarse. El único hijo del ministro Zhao. Su primera esposa había muerto joven, dejando una hija. Casarme con él me convertiría en madrastra desde el momento en que entrara en su casa. El hijo ilegítimo de un duque. Guapo sí, pero desmotivado, y tenía un montón de amantes afuera. Una vez oí decir a mi vieja niñera que el matrimonio para una mujer es como renacer. Si te casas con el hombre equivocado, la muerte es más amable. Así que decidí que tomaría las riendas de mi propio destino. Sunzon Zan. El hijo legítimo mayor del conde de Chongping. Elegante y educado, gentil y refinado. El tipo de hombre al que una mujer podría confiarle su vida. Así que gasté una fortuna en recopilar información sobre él, sus aficiones, a dónde iba cada día, qué le gustaba, qué hacía. Lo aprendí todo. En un banquete junto al río organicé un encuentro casual e intercambié poemas con él. Le encantaba tocar la flauta. Casualmente tocaba la cítara de maravilla. Él era bueno en ajedrez. Yo no, así que busqué un profesor y estudié día y noche durante un año entero. Para la siguiente vez que nos vimos en la casa de ajedrez, pude hacer tablas con él. Estaba sorprendido y lleno de admiración. Me dijo que nunca había conocido a alguien que compartiera sus intereses tan plenamente. Le gustaban las mujeres gentiles y elegantes, así que me aseguré de que me viera como gentil y elegante. Durante nuestras interacciones, nunca perdí los estribos ni discutí. Al final, todo salió según lo planeado. Vino a proponerle matrimonio formalmente. Mi madrastra estaba furiosa. Su hija, solo un año menor que yo, aún no había encontrado un marido adecuado a pesar de todos sus esfuerzos. Y yo había conseguido un partido de oro para mí. Pero por muy reticente que estuviera, cuando la señora Chongping vino personalmente a proponerle matrimonio, mi madrastra no tuvo más remedio que acceder. Apenas unos días antes, ya se habían entregado los regalos de compromiso. La pareja de gansos salvajes que me enviaron, símbolo de fidelidad, seguía criándose en mi patio. Solo faltaban 3 meses para la boda. Y ahora había ocurrido este desastre. 3. Estuve inquieta toda la noche sin poder dormir. Al mediodía del día siguiente corrió la voz por la casa de que Muyanran había intentado ahorcarse. El lugar bullía de chismes. Mi madrastra fue inmediatamente a la residencia del conde de Chongping. Regresó aproximadamente 1 hora después. Al día siguiente la propia señora Chongping vino de visita y trajo otro regalo de compromiso. Esta vez, era para Muyanran. Su intención era clara. Muyanran se casaría con Sin Songzong como Pinyi, una esposa secundaria con el mismo estado civil, entrando en la familia el mismo día que yo. Mi madrastra claramente no estaba dispuesta, pero una alianza matrimonial con la familia del conde era demasiado buena como para dejarla pasar. No había mejor oportunidad que esta, así que aceptó. Quizás por culpa, la señora Chongping se acercó, me tomó la mano y me dijo con dulzura: «Buena niña, no te preocupes. Eres la nuera que elegí personalmente. Nadie te superará jamás». Con solo esa frase, el asunto quedó descartado. ¿Y yo? ¿Qué podía decir? Una chica soltera que armara un escándalo por algo así solo sería tildada de irrespetuosa, mezquina y celosa. Esa reputación arruinaría cualquier posibilidad de matrimonio en el futuro. Además, mi padre nunca fue de los que me defendían. Así que una vez más me tragué la humillación. Sentí que me picaban los ojos de lágrimas al mirar a Sensongzan. Una vez dijo que nunca me decepcionaría. Aún aferrado a una pizca de esperanza, pregunté en voz baja: ¿y qué dices? Sensongzan frunció el ceño, visiblemente incómodo. Evitó mi mirada y dijo en voz baja: solo será una Pinyi. Siempre serás mi esposa legítima, con quien me case con toda la ceremonia. Wanner, la castidad de una mujer vale más que su vida. Si no me caso con ella, no sobrevivirá a esto. No puedo quedarme de brazos cruzados. A eso se refería con eso de no decepcionarme. Sentí como si me hubieran presionado una piedra pesada contra el pecho, dificultándome la respiración. Antes creía que Sensongzan era ambicioso y disciplinado, un hombre íntegro y prometedor, un refugio seguro para una mujer.
Ahora me daba cuenta de que era bondadoso, incapaz de distinguir el bien del mal e incapaz de protegerme. Sabía perfectamente que todo esto había sido planeado, pero decidió fingir lo contrario. Por otra parte, su carrera florecía. Tener otra esposa no le haría daño. Si el escándalo crecía, dañaría su reputación. Así que decidió sacrificarme. 4. Me quedé en silencio un buen rato. Todos en la sala me observaban nerviosos, como si temieran que armara un escándalo. ¿Pero de qué me serviría eso? Solté un suspiro lento y sonreí levemente. De acuerdo. Lo entiendo. Al instante todos en la sala se relajaron. Muyanran se acercó a mi oído y susurró: no creas que estarás por encima de mí solo por ser la esposa principal. Antes te ganaba en todo, y eso no cambiará. La miré con calma, con la voz apagada. ¿De verdad? Entonces sonreí con frialdad. Pase lo que pase, sigo siendo la hija legítima. Mi madre era la esposa legítima de mi padre. Tu madre, en cambio, fue solo una concubina que ocupó su lugar posteriormente. Así que, a pesar de todas tus intrigas, lo único que lograste fue el título de Pingyi. Ese título, Pingyi, era justo lo que más les importaba a ella y a su madre. Así que en cuanto lo dije, Muyanran se enfureció como una mecha, apretando los dientes y gritándome que no me hiciera el arrogante. Cuando Sunzón se fue, se detuvo deliberadamente frente a mí. Fuera de la vista de los demás, extendió la mano y me apretó la palma. No tengas miedo, murmuró. De ahora en adelante te protegeré. ¿De ahora en adelante? ¿De ahora en adelante qué? Instintivamente aparté la mano. Se quedó paralizado con la mano colgando torpemente en el aire, con el rostro teñido de vergüenza, tal vez incluso de culpa. Más tarde Sunzón me envió una invitación, pidiéndome que fuera a navegar con él. Había preparado un barco de recreo decorado, iluminado con brillantes perlas nocturnas. Me regaló una exquisita caja, dentro de la cual yacían un par de colgantes de jade, lisos, translúcidos y, sin duda, invaluables. Sabía cómo persuadir a la gente. Pero algunas cosas no se arreglan con palabras bonitas ni regalos caros. Tomé uno de los colgantes y sonreí. Es precioso. Al verme aceptarlo, Sunzón suspiró aliviado. No es nada, dijo con cariño. Cuando nos casemos, lo que quieras, lo encontraré. No respondí. Ni siquiera sabía qué decir. Él tampoco. Al poco rato dije que estaba cansado. Sunzón ordenó inmediatamente que el barco atracara y me acompañó personalmente a casa. De camino no pude evitar preguntar, dudando un buen rato antes de hablar. Sunzón, si dijera que no quiero que mi segunda hermana se case con alguien de la familia, ¿estarías dispuesto a ir en contra de tus padres por mí? Me miró atónito. ¿Pero no estabas ya de acuerdo? Mi corazón dio un vuelco. Forcé una sonrisa amarga. 5. Esa noche me senté junto a la ventana, mirando la luna en silencio. Mientras mi criada me cepillaba el pelo, me preguntó en voz baja: «Señorita, después de todo lo que le han hecho, ¿vamos a casarnos con alguien de esa familia?» Suspiró. Pensé que una vez que se casara, por fin viviría una vida tranquila, pero parece que eso ya no ocurrirá. Fruncí el ceño sumido en mis pensamientos durante un buen rato. Finalmente me decidí. «Tráeme papel y tinta», dije. «Voy a escribirle a mi tío». Cuando falleció mi madre, mi padre tuvo una pelea terrible con él. Cortaron todo contacto. Mi tío había querido llevarme con él en aquel entonces, pero no era huérfano. Con mi padre aún vivo, ¿cómo podría irme con la familia de mi madre? Mi padre incluso usó la ley para obligar a mi tío a rendirse. Más tarde, cuando crecí, mi tío vino a la capital con la esperanza de llevarme. Yo tenía 7 años ese año. Mi niñera siempre hablaba mal de él, decía que era un militar rudo, que se enojaba con facilidad, duro con sus hijos, y que las tierras del norte donde vivía eran terriblemente frías, con nieve todo el año. Me dijo que jamás sobreviviría allí. Le creí, me dio miedo y lo rechacé. Debí de romperle el corazón. Nunca volvió. Así que cuando le escribí, no tenía más del 30% de esperanzas de que me respondiera. Pero para mi sorpresa, menos de medio mes después, recibí una carta de respuesta.
Era breve. Espérame. Enviaré a alguien para que te traiga aquí. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía un lugar al que pertenecer. Empecé a empacar mis cosas. No llevé mucho, solo algunas mudas de ropa. En cuanto a la dote de mi madre, pensaba volver a buscarla más tarde. Al fin y al cabo, se suponía que formaría parte de mi tesoro matrimonial. No me atreví a armar un escándalo. Eso solo causaría problemas. Así que le dejé una carta a mi padre, junto con todo lo relacionado con mi compromiso roto, la prenda de compromiso, el contrato matrimonial de la familia Sin y los colgantes de jade que me había regalado Sin Song-zang. Luego tomé a mi criada y subí a un barco rumbo al norte. Viajamos primero por agua, luego por tierra. Tardamos casi un mes en llegar a nuestro destino. Siempre había sido frágil, y el viaje me enfermó debido al cambio de clima. Para cuando llegamos a las tierras del norte, estaba delgado y pálido. Toda la familia de mi tío vino a recibirnos a la estación de correos. Cuando me vio casi no me reconoció. Sus ojos se enrojecieron. «Te has consumido. Ese maldito viejo bastardo. ¿Cómo pudo dejarte vivir así?» Mi tía me tomó la mano rápidamente y le lanzó una mirada de advertencia. «No digas esas cosas delante del niño». Entonces se volvió hacia él y añadió, «Y deja de llorar, es vergonzoso». «Lloraré si quiero». Ladró. Mi tía solo suspiró y sonrió con impotencia. «Siempre es así. No tengas miedo». Me presentaron a todos mis primos uno por uno, y mi tía me ayudó a instalarme. Preocupada por si no estaba acostumbrada a la comida local, incluso contrató a un chef de la capital para que cocinara platos que me resultaran familiares. «Ahora este es tu hogar», me dijo amablemente. «No te contengas. Solía ser buena amiga de tu madre, ¿sabes?». Al mencionar a mi madre, se le llenaron los ojos de lágrimas y rápidamente bajó la cabeza para enjugárselas. 6. Mi tío tenía 2 hijos y una hija. El mayor ya estaba casado. El segundo acababa de cumplir 20 años este año y estaba sirviendo en el ejército. La hija, 2 años menor que yo, se llamaba Liu Jin. Era vivaz y traviesa, completamente distinta a las jóvenes refinadas que conocía en la capital. Adorable sí, pero terriblemente poco fiable. En solo medio mes, me había perdido 3 veces. Antes aún podía encontrar el camino a casa preguntando por ahí. Pero esta vez, me llevó a la montaña a ver luciérnagas y desapareció en cuanto giré la cabeza. Busqué durante un buen rato y terminé completamente perdido. Tras tropezar y caer, la linterna que llevaba en la mano se hizo añicos, así que solo pude confiar en la tenue luz de la luna para ver el camino. De vez en cuando algunos aullidos resonaban entre las montañas, quizá lobos. Casi me fallaron las rodillas del susto, justo cuando estaba a punto de echarme a llorar. Oí el sonido de cascos cada vez más cerca. Apareció un hombre a caballo. Llevaba armadura, y una capa ondeaba tras él con la brisa nocturna. ¡Guau! Su caballo se detuvo justo delante de mí. El hombre me miró de arriba a abajo. «¿Qué haces aquí solo a estas horas? Los lobos de aquí se comen a la gente, ¿sabes?». Sollocé y me aferré a él, como si me agarrara a un salvavidas. Me perdí. «Señor, ¿podría llevarme de vuelta a la montaña?». Me preguntó, «¿De qué familia es usted?». A juzgar por su armadura, era un soldado probablemente conocido de mi tío o primos. De repente pareció iluminado y luego sonrió. «¿Así que usted es Mubanji?». Mingxian lo mencionó. Mingxian. Ese era el nombre de cortesía de mi primo segundo. Extendió una mano hacia mí. «Vamos. Te llevaré de vuelta». Dudando puse mi mano en la suya, áspera y callosa. Con un ligero tirón, me subió al caballo. El aire era frío. No pude evitar temblar. Se desabrochó la capa y me la echó sobre los hombros. El caballo aminoró el paso, meciéndose suavemente como si simplemente estuviéramos dando un paseo. Mi cuerpo se mecía con el suyo a cada paso. Sintiéndome incómodo, intenté hacerme lo más pequeño posible. Pareció darse cuenta. Tras una pausa se bajó del caballo y simplemente lo dejó a pie.
Al poco rato vi a Jin Jin galopando hacia nosotros en su pequeño caballo rojo. Gritando, «Hermana. Hermana». Su voz era tan fuerte que ahogó incluso los aullidos del lobo. «Agitaste un cabello». Jin Jin. Corrió hacia mí y me abrazó la pierna, sollozando. «Me diste un susto de muerte». Estaba tan oscuro que tropecé en un agujero, me golpeé la cabeza y me desmayé. Cuando desperté te habías ido. Lo siento mucho. Nunca volveré a arrastrarte así. ¿Te golpeaste la cabeza? Me agaché y le toqué la nuca. Estaba húmeda. Sangre. Estaba aterrorizada, pero ella lo ignoró. Está bien. Está bien. Los golpes y raspones no son nada para la familia de un soldado. Lo vendaré cuando volvamos a casa. Solo entonces se dio cuenta del hombre que sujetaba el caballo junto a nosotros. Ella inclinó la cabeza. Joven señor Xiao. Joven señor Xiao. El hijo del príncipe de Zenbei. Xiao Wei. 7. Tras regresar a casa, Jin Jin confesó su error por su cuenta. Mi tía la castigó haciéndola arrodillarse en el salón ancestral. Desde ese día, cada vez que me sacaba, prácticamente me ataba a su cintura. La siguiente vez que vi a Xiao Wei fue en el campamento militar. Estaban entrenando combate cuerpo a cuerpo. Me quedé a un lado y observé un rato. Durante el descanso, mi primo segundo rodeó con el brazo a Xiao Wei. Este es mi primo del que te hablé, Mubanji. Mientras Xiao Wei se desataba la banda roja de la muñeca, dijo con ligereza, ya nos conocemos. Mi primo no solía estar en casa, así que no se enteró de la vez que Jin Jin me perdió. Nos miró a ambos con la mirada fija en uno y otro lado. Luego preguntó con recelo, ¿cuándo se conocieron? Parpadeé rogándole en silencio a Xiao Wei que guardara silencio. Si mi primo se enterara, Jin Jin volvería a meterse en problemas. Xiao Wei arqueó una ceja, comprendiendo al instante. Secreto, dijo. Mi primo frunció el ceño. ¿Secreto? ¿Qué secreto podrías compartir con mi primo? Xiao Wei se cruzó de brazos con una sonrisa burlona. Obviamente es un secreto que no conoces. Pequeño. Mi primo le lanzó un puñetazo con fingida ira. Xiao Wei se agachó fácilmente detrás de mí. Levanté la mano para detener a mi primo. Se quedó paralizado mirándome con incredulidad, y luego pareció desgarradoramente herido. Abrí la boca para explicarle. Pero al girarme vi a Xiao Wei sonriendo con los ojos curvados como medialunas. Había visto a muchos hombres guapos en la capital. Chan Song-zon, por ejemplo, y el hijo ilegítimo del marqués, por otro. Pero por alguna razón, ninguno parecía compararse con Xiao Wei. Sus rasgos eran como montañas envueltas en niebla, o como el viento entre las agujas de pino. Suave, pero indomable. Por un instante lo miré aturdido. Entonces su sonrisa se desvaneció, un leve rubor le subió por las orejas mientras apartaba la mirada con torpeza. ¿Por qué me miras así?, preguntó. Una brisa le revolvió el pelo. Y de alguna manera, mi corazón se conmovió. Sin darme cuenta, solté la verdad. Eres guapo. Xiao Wei se quedó paralizado. Mi primo también. Entonces mi primo echó la cabeza hacia atrás desesperado. ¡Cielos! Al darme cuenta de lo que acababa de decir, me puse colorada. Bajé la cabeza, me agarré las faldas y huí. De vuelta en mi habitación, me di varias bofetadas. Dios mío. ¿Qué tontería acabo de decir? Me he vuelto loco. 8. Cumplí 17 este año. Como mi anterior compromiso se había anulado, mi tía decidió que era hora de buscarme una nueva pareja. Dijo que hay que elegir un esposo con anticipación. Al igual que al ir de compras, hay que comparar muchos para encontrar al que mejor se adapte a uno. He recopilado retratos de varios jóvenes apuestos de los territorios del norte. A ver si alguien te llama la atención. Si es así, organizaré un banquete y lo invitaré. Desenrolló un pergamino, revelando retratos de hombres de todo tipo. Uno por uno mi tía presentó sus antecedentes y reputaciones familiares. Sus talentos, madres, cuñadas e incluso su patrimonio.
Analizando cada detalle a fondo, era evidente que se había esforzado mucho. Para no decepcionarla, estudié los retratos con atención y finalmente señalé uno. Lu Jing, siempre travieso. Se emocionó mucho cuando supo que iba a conocer a un pretendiente. Declaró que lo inspeccionaría personalmente por mí. Ese día, todavía estaba en el campamento practicando tiro con arco con Mingxian, cuando una criada llegó corriendo. Señorita, el joven de la familia Zhou debería llegar pronto. Jing dejó a un lado su bao, montó a caballo y salió corriendo. Mingxian la fulminó con la mirada. ¡Qué prisa! Después de pasar tanto tiempo con Banji, no has descubierto nada de su buen juicio. Si confía en ti para que inspecciones a su pretendiente, está en serios problemas. Xiaohui pasaba por allí y preguntó, ¿inspeccionar qué? Mientras Mingxian recogía el bao caído, respondió, mi prima va a conocer a un pretendiente. Ese mocoso se ha unido a la diversión. Xiaohui hizo una pausa. ¿Encontrar a un pretendiente? Repitió. ¿De qué familia? La familia Zhou. Su segundo hijo. Xiaohui entrecerró los ojos y sacó su bao con naturalidad. Normalmente se mantenía tranquilo y firme. El mejor arquero del campamento, insuperable. Pero esta vez su flecha falló. Mingxian parpadeó. ¿De verdad el poderoso joven señor falló un tiro? ¿Qué te pasa? Xiaohui frunció el ceño, lo apartó de un empujón y le devolvió el bao a los brazos. Ocúpate de tus asuntos, dijo con frialdad. Luego montó su caballo y se marchó. Mingxian se rascó la nuca mientras lo veía irse. ¿Qué le pasa?, murmuró. 9. Mi tía ofreció un banquete. Un biombo separaba los asientos de los hombres y las mujeres. El joven maestro Zhou, el pretendiente, era un erudito, de modales amables y palabras refinadas, como una cálida brisa primaveral. Tras marcharse, mi tía preguntó con una sonrisa, «Bueno, Wangji, ¿qué te parece?» Antes de que pudiera responder, continuó, «Creo que el joven Zhou es un hombre de letras, mucho mejor que esos militares rudos que solo saben blandir espadas y no entienden nada de poesía ni romance». Jing Jing murmuró en voz baja. «Es tu hermana quien elige marido, no tu madre, quien busca volver a casarse. Ese joven maestro Zhou parecía complacerte más que a ella». Mi tía la envolvió en la cabeza. «¡Qué insolente! Si tu padre oyera eso, se pondría furioso». Tras salir del salón, caminé hacia el patio. Allí había un peral, cuyas flores se mecían como nieve en la fresca brisa del norte. A través de los pétalos que caían, vi una sombra posada sobre el muro. Al acercarme, vi que era Xiaohui. Estaba sentado en la pared con una pierna colgando y la otra doblada, una mano apoyada en la rodilla y la mirada baja mientras me miraba. Parpadeé sorprendido. Joven señor Xiao, el norte era conocido por sus costumbres atrevidas y desinhibidas, pero escalar la muralla de alguien con tanto descaro era una novedad para mí. «¿Qué haces aquí?», pregunté. Ignoró la pregunta y preguntó en su lugar, «¿Vas a ver a un pretendiente?». Asentí con incertidumbre. «¿No te gustan los hombres que practican artes marciales?», insistió. Me quedé paralizada. ¿Había estado escuchando tan abiertamente? Cuando guardé silencio, se levantó, saltó del muro y aterrizó con gracia. Mientras caminaba hacia mí dijo, «Pero dijiste que era guapo la última vez. En nuestra tierra, eso significa que has declarado tus sentimientos». Me mordí el labio. Eso no podía ser correcto. Solo lo había elogiado, nada más. Dudé. «Yo». Me interrumpió. «¿Entonces pretendes abandonarme después de jugar con mi corazón?» «¿Qué tontería?» Me puse nerviosa. «No, claro que no». Él asintió con los ojos brillantes de diversión. «Bien. En ese caso, ¿te casarías conmigo?» Parpadeé, demasiado aturdida para hablar. «Si estás de acuerdo», dijo simplemente, «solo asiente. Regresaré a casa y les diré a mis padres que envíen una propuesta». Fue demasiado directo. Estaba desconcertado, perdido. Tras una larga pausa, finalmente logré preguntar ¿por qué? Él ladeó la cabeza. ¿Por qué qué? ¿Por qué querrías casarte conmigo? Apenas nos conocemos.
No me entiendes de verdad. Xiaowei se cruzó de brazos pensando seriamente. Es cierto. Nos conocemos desde hace poco. Pero si no te propongo matrimonio pronto podrías conquistar a otra persona. Además creo que eres maravillosa. En la capital, me esforcé sin cesar por ser la dama perfecta, haciendo todo bien solo para ganarme una sola palabra de elogio. Sin embargo, ahora no había hecho nada en absoluto. Y aún así, Xiaowei decía que era maravillosa. Pero, ¿qué era tan maravilloso en mí? Pregunté en voz alta, en voz baja. ¿Qué parte de mí crees que es buena? Sonrió. No puedo decirlo con exactitud. Todo. Mis mejillas se pusieron rojas y mi corazón latía con fuerza. Se acercó más en voz baja. Entonces, ¿quieres casarte conmigo? Me quedé sin aliento. Todo parecía borroso. Me di la vuelta. ¿Y si digo que no? Rió en voz baja. Entonces encontraré la manera de que quieras. 10. Después de eso, Xiaowei encontraba nuevas excusas para enviarme regalos casi cada pocos días. Y a menudo venía a casa con mi primo a comer juntos. Su forma de hablar, antes directa y directa, de repente se volvió florida y poética. Como si estuviera desesperado por impresionarme con palabras. Pero al haber crecido en el ejército, no tenía un don para la poesía ni para la conversación elegante. Y siempre se las arreglaba para cometer algunos errores graciosos. Mi primo una vez se palpó la frente. No tienes fiebre, dijo con gravedad. Te has vuelto loco. Xiaowei forzó una sonrisa entre dientes. Gracias por tu preocupación. Estoy perfectamente bien. Bajé la cabeza ocultando la risa. Mi tía, que me observaba desde un lado, lo comprendió todo. Esa noche al entrar en mi habitación y arroparme, me dijo en voz baja, siempre pensé que el joven señor Xiao era un buen partido para ti. Es tu igual en todo sentido. Pero con una familia como la suya, no me atreví a organizarlo yo mismo. Por suerte tu tío y el príncipe son muy unidos. Lo han sido desde jóvenes. Si le gustas de verdad, y sientes lo mismo, podría ser un matrimonio ideal. No aceptes demasiado pronto. Déjalo esperar un poco. Los hombres valoran lo que se ganan con esfuerzo. Si les sale con demasiada facilidad, lo dan por sentado. Me acarició el pelo con suavidad. Una chica no debería ser tan dócil, querida. No pienses que obedecer a tu esposo en todo te traerá paz. Eso solo te hace parecer débil y fácil de intimidar. Es mejor tener temperamento, ser un poco egoísta. Que vea que tienes límites. ¿Entiendes? Hundí la cara en su regazo con lágrimas en los ojos. Cuando murió mi madre, solo tenía 3 años, demasiado pequeña para entender nada. Nadie me había enseñado nunca estas cosas. Mi madrastra estaba demasiado ocupada criando a sus propios hijos, y me trataba como si fuera invisible. Mi padre siempre me decía, eres la hija mayor de la esposa principal. Actuar como corresponde. Así aprendí a ser correcta, elegante y contenida. Dominé la poesía, la caligrafía, la pintura, la cítara, todo lo que una mujer noble debe hacer. Incluso practiqué con precisión cuántos centímetros debía dar. No me atreví a reír demasiado fuerte. No me atreví a llorar delante de los demás. Siempre que estaba triste o herida, solo podía esconderme y soportarlo sola. Mi niñera me dijo una vez, el matrimonio es como una segunda vida. Que sea bueno depende completamente de tu marido. Si te trata bien, vivirás feliz. Si no, escapar será más difícil que morir. Así que traté el matrimonio con suma cautela. Me escondí en un caparazón, fingiendo ser la clase de mujer que le gustaba a Sonzan, pensando que eso me aseguraría una vida tranquila. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, fui traicionada. Desde que llegué a la frontera norte, no me había adaptado bien al frío. Sin embargo, mi tía y Jing Jing nunca se separaron de mí. Me observaban, preocupados por cada estornudo y tos. Mis tíos entraban en pánico ante la más mínima señal de enfermedad. Y fue entonces cuando finalmente entendí que la sumisión jamás podría ganarse el afecto. Porque quienes te aman de verdad nunca te dejarían sufrir voluntariamente. Ni siquiera un poquito.
11. Acepté casarme con Xiao Wei. Mi tío escribió una carta y la envió a la capital. No hubo respuesta. En su lugar, llegó el rechazado Sonzang. Cuando el sirviente anunció su llegada, mi tía me estaba ayudando a probarme un nuevo peluquín. Me sorprendí. Pero como ya había llegado, habría sido de mala educación dejarlo esperando afuera. Así que le dije al sirviente que lo trajera. Después de arreglarme fui al recibidor. Él me daba la espalda. Al oír mis pasos, se dio la vuelta despeinado, sin afeitar, con barro salpicado en el dobladillo de su túnica. Era la primera vez que lo veía tan desaliñado. Retiré la mirada, le hice señas para que se sentara y le pregunté en voz baja, ¿qué haces aquí? Tenía los ojos rojos y la voz temblorosa de ira. ¿Por qué te fuiste sin decir una palabra? Se suponía que hacía medio mes era el día de nuestra boda. Pero la novia resultó ser tu hermana. Solo entonces me di cuenta de que ya te habías ido de la capital. Cabalgué día y noche durante medio mes solo para encontrarte, Mubanji. No me debes una explicación. Levanté la vista sin expresión alguna. Porque no quería compartir marido con Mu Yanran. Frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no te negaste desde el principio? Me reí. ¿Negarte? ¿Habría servido de algo? Aunque hubiera hecho un escándalo, tenían 1000 maneras de obligarme a aceptar. Rechazado, Sonzón suspiró. Ya basta. Lo hecho está. Si de verdad no lo soportas, que sea tu concubina. Pero no te preocupes, no la tocaré. Ya perdió su virtud conmigo. No puede volver a casarse. Mejor que se quede en casa como concubina. Solo es otra boca que alimentar. Al fin y al cabo son hermanas. Pueden hacerse compañía. Vuelve conmigo. Finge que nada de esto pasó. La noche de nuestra boda, la novia eras tú. Seguirás siendo la legítima esposa del conde. ¡Qué absurdo! Dije en voz baja. Pero mi tío y Yan ya me han arreglado otro matrimonio. Me cae muy bien. Rechazado, Sonzón cerró los ojos brevemente, el cansancio se reflejaba en su voz. Wane, no seas infantil. Sé que estás enojado conmigo. Vuelve y desahógate como quieras. Pero no digas esas cosas. Mi tía entró por fuera. Qué descarada, dijo con frialdad. Puedes casarte con quien quieras, pero nuestro Wane ya está comprometido con el heredero de la casa del príncipe de Sinbei. Te daré un consejo, joven maestro Sen. Ese heredero, Xiao Shizi, es conocido por su temperamento. Será mejor que te mantengas alejado, no sea que acabes perdiendo un brazo o una pierna y con ello toda tu vida. El rechazado Sonzón no lo creyó al principio, pero tras las palabras de mi tía, un atisbo de duda cruzó su rostro. Sus manos se apretaron con fuerza a los costados. Su mirada se fijó en mí, como si intentara atravesarme. Pero con mi tía presente, por muy reticente que estuviera, solo pudo darse la vuelta e irse. 12. Sonzón, rechazado, no regresó a la capital. Se alojó en una posada en la calle, detrás de la residencia Lu. Mi tía lo reprendió por ser un completo desvergonzado. Últimamente la frontera había estado bajo ataque, y mi tío se fue a la guerra contra el príncipe de Sinbei. Mi primo segundo y Xiao Wei también fueron. Mi tía me dijo que no saliera de casa estos días. Si de verdad necesitas salir, lleva a varios sirvientes contigo. Aún así no podía estar tranquila. Incluso pensó en poner guardias cercando mi patio. Me reí. Tía, ¿ahora soy una prisionera? Se dio cuenta de que quizás se había excedido y descartó la idea. Hubo un tiempo en que jamás habría creído que Chan Sonzón pudiera hacer algo tan inapropiado como escalar un muro. Pero lo hizo. Dijo que había cosas que no podía entender. Tenía que verme. Intentó enviarme tarjetas de visita, pero mi tía las rechazó todas. Me esperó fuera de la residencia Lu, pero yo no salí. Wane dijo, al menos deberías dejarme morir con una explicación. No lo entiendo. Solía ser tan amable, tan razonable. ¿Cómo te has convertido en una persona completamente diferente? Sé que lo de Mu Yanran te hizo daño, pero lo hecho está. Si no se gestiona adecuadamente, nuestras familias serán humilladas.
Al fin y al cabo, es tu hermana. Si no la quieres como esposa, hazla concubina. Si no quieres que la toque, juro que no pisaré sus aposentos. Todo esto se puede hablar. ¿Por qué tienes que ser tan extremista? Soltó un torrente de palabras, solo para decirme que era demasiado testaruda. Bien. Si quería claridad, se la daría. Respiré hondo y dije en voz baja, tú, joven maestro Sen, naciste en un lugar privilegiado. El único hijo amado por ambos padres. ¿Cómo podrías entender mis dificultades? Mi madre murió joven. Mi padre era indiferente. Mi madrastra gobernaba la casa y mi hermana me acosaba. Crecí sin amor, sin nadie que me quisiera. Ya he tenido suficiente de esta vida. Quiero escapar de ella. ¿Por qué aceptaría volver a vivir bajo el mismo techo que Muyanran? Dices que todo se puede negociar. Que puede ser mi concubina. Pero nada de eso es lo que quiero. Senzongzon preguntó, entonces, ¿qué quieres? Quiero que me apoyes sin dudarlo. Quiero que te importe lo que pienso. Que no sigas obligándome a ceder. Ese día en el lago le dije, te pregunté algo. ¿Recuerdas lo que respondiste? Se quedó paralizado, absorto en sus pensamientos. Le pregunté, Senzongzon, si te dijera que no quiero que te cases con mi hermana, ¿desafiarías a tus padres por mí? No había respondido. Simplemente me devolvió la pregunta y dijo, pero no estabas ya de acuerdo. No me digas que no entendió lo que quería decir. El arrepentimiento brilló en sus ojos. Movió los labios. Yo. Así que te escapaste, dijo con voz ronca. ¿Por eso? ¿Por eso preferirías casarte con otra? No dije nada. Continuó, pero el heredero de Jinbei es solo un hombre que no sabe nada más allá de la espada y la lanza. Siempre te ha gustado la poesía y la música. ¿Cómo podrías tener algo de qué hablar? No arruines tu futuro solo por fastidiarme. Antes teníamos ideas muy parecidas. Si me dieras otra oportunidad, podría. 12. Sonreí levemente e interrumpí a Senzongzon. La verdad es que no me gusta tocar la cítara. Tampoco me gusta la poesía ni el ajedrez. No soy la mujer gentil y elegante que crees. La persona que viste era solo la versión de mí que quería que vieras. Se le formó un pliegue entre las cejas, sus ojos estaban llenos de confusión. Continué en voz baja. Nuestro primer encuentro no fue cosa del destino. Lo planeé con mucho cuidado. Sabía que te encantaba la música, así que toqué la cítara. Sabía que te encantaba el ajedrez, así que pasé un año entero estudiándolo, solo para tener la oportunidad de jugar contra ti. Todo lo que hice fue solo porque pensé que serías un buen esposo. Pero después, tus acciones me demostraron que estaba equivocado contigo. Así que, Senzongzon, separémonos en paz. Se quedó allí atónito sin palabras durante un buen rato. Entonces oí el sonido de las cuerdas de una cítara al ser pulsadas detrás de mí. Me giré hacia el sonido y vi a Xiaohui de pie en la esquina, sosteniendo un buquín en los brazos. Senzongzon se fue aturdido como si hubiera recibido un golpe insoportable. Mi corazón se encogió de pánico. ¿Había oído Xiaohui lo que dije? ¿Pensaría que yo era la clase de mujer intrigante que calcula para conseguir lo que quiere? Dudé y luego di un paso hacia él sin saber cómo empezar. ¿Debería explicarlo? Pero todo lo que dije era cierto. Bajé la cabeza. Un dolor agudo me recorrió el pecho como si la felicidad que apenas había empezado a alcanzar se me escapara de las manos otra vez. Olvídalo. Ya debería estar acostumbrado. Justo entonces su voz sonó por encima de mí. Dijo, si hubiera sabido que no te gustaban todas esas tonterías de música y poesía, no me habría esforzado tanto por aprenderlas. Levanté la vista sorprendido. Se encogió de hombros y sonrió. Por fin aprendí una canción. Regresé hoy y quería tocártela. Él aprendió a tocar la cítara. Una calidez silenciosa me inundó el pecho. No pude evitar sonreír. Entonces tócala. Me encantaría oírlo. Después de media varita de incienso, empecé a arrepentirme de esas palabras. Porque la forma de tocar de Xiaohui era realmente horrible.
Casi como un canto fúnebre para invocar espíritus inquietos. Pero no soportaba herir sus sentimientos, así que no lo detuve. Tocaba con gran entusiasmo. Hasta que mi primo segundo del patio de al lado no aguantó más. Corrió a mi jardín, tapándose los oídos con las manos. Así que eras tú el que armaba ese ruido. Pensé que alguien estaba serrando madera aquí. Acabas de volver de un largo viaje y, en lugar de dormir, nos estás torturando a todos. ¿Qué te pasa? Medio arrastró, medio jaló a Xiaohui fuera de mi patio. Corrí tras ellos, agarrando el guqin. Espera. Olvidaste el instrumento. Xiaohui sonrió. Es tuyo. Te lo traje como regalo. De vuelta en mi habitación, lo examiné con atención. Aunque la forma de tocar de Xiaohui era atroz, el instrumento en sí era exquisito. Su tono era nítido y brillante. El cuerpo estaba hecho de fina madera dorada de Nanmu. Tenía caracteres tallados en su superficie. A la luz de una vela, los leí en voz alta. Para mi amada Bangwan. En cuanto terminé, mi cara se puso roja como un tomate. Este hombre no tiene vergüenza. Por eso no pude exhibir el guqin en público. Solo pude guardarlo. Solo para mis ojos. 13. Después de esa noche, Sunzón finalmente regresó a la capital. Aún así, no había recibido respuesta de mi padre. La dote de mi madre seguía guardada en la residencia Mu. Pase lo que pase, tuve que regresar una vez. Mi tío estaba demasiado ocupado con sus deberes oficiales. Así que mi tía y Jin Jin me acompañaron. El príncipe de Zenbei dijo que, para una boda, lo apropiado era conocer a la familia de la novia. Pero como no podía salir de la frontera, envió a la princesa en su lugar. Xiaohui también asistió. Cuando llegamos, papá no estaba en casa. Solo mi madrastra salió a recibirnos. La princesa de Zenbei y mi tía iban delante. Seguí con Xiaohui y Jin Jin, los tres de la generación más joven. Un sirviente susurró que la segunda señorita había sufrido un aborto espontáneo. Se había peleado con Sunzón y había regresado a casa de sus padres. Su embarazo había sido inestable desde el principio, y con todo ese lío, perdió al hijo. Un matrimonio que había luchado con vileza, ahora reducido a la inmundicia y la vergüenza. Mi madrastra, al ver que estaba a punto de casarme con el príncipe de la casa de Zenbei, se puso furiosa. Pero no pudo demostrarlo. En cambio, tuvo que inclinarse y hurgar. A propósito, mencionó mi pasado con Sunzón, secándose los ojos con un pañuelo con falsa compasión. Originalmente, Wanzi iba a casarse con Zongzang. Estaban profundamente enamorados. Pero por alguna razón, de repente tomaron caminos separados. La boda ya estaba organizada, así que su hermana menor tuvo que casarse en su lugar. Menuda desgracia. Y ahora, apenas medio año después, ha perdido a su bebé. Xiaohui giró la teca en su mano, levantó la vista y dijo con frialdad, ¿desgracia? Yo lo llamaría venganza. Mi madrastra no esperaba que la avergonzara en público. Su rostro palideció. La princesa de Zenbei ocultó una sonrisa tras una tos. Cuida tus modales, dijo con ligereza. Luego a mi madrastra. Señora Mu, mi hijo está acostumbrado a ser franco. Espero que no se ofenda. La madrastra forzó una sonrisa. Claro que no. Esa tarde papá finalmente regresó de su oficina para recibir a los invitados. Incluso cuando lo saludé como papá, su rostro permaneció frío. Nunca se había llevado bien con la familia de mi tío. Pero no se atrevió a ofender a la princesa de Zenbei. Y así, el matrimonio quedó resuelto. Más tarde, cuando no había nadie más, mi tía se enfureció. ¿Viste esa cara que tiene? ¿Quién se cree que es? Si no fuera por ti, la princesa ni siquiera sabría su nombre. Ese maldito canalla. Entonces se contuvo y me dio una palmadita en la mano. Perdóname. Solo estoy enojada. Tu madre era una chica tan vivaz y dulce cuando se casó con él. En tan solo unos años, la llevó a la tumba. Un auténtico desalmado. Ah, claro, añadió. Debes recordarle lo de la dote. Si no, conociendo su naturaleza, se la quedará toda.
Asentí y la tomé del brazo. Lo sé, Andy. Después de cenar, llevé una taza de té de ginseng al estudio. Papá ni siquiera me miró. Con tono burlón dijo, la hija que crié es realmente capaz, escapó de su compromiso sin decir palabra, solo para encontrarse con un noble heredero como esposo poco después. Simplemente naciste en el cuerpo equivocado. Si fueras hombre, sin duda ascenderías al rango de gran canciller y glorificarías a la familia. Ya no me molesté en fingir cortesía. Así que acepté con ligereza. Papá tiene toda la razón. Mi tío es un pilar de la corte. Como su sobrina y de sangre de la familia Liu, naturalmente no sería inferior. Finalmente levantó la vista. Medio año de diferencia, y te has vuelto muy mordaz. ¿Qué te ha estado enseñando tu tío? Sonreí con dulzura. Al menos no como eludir la responsabilidad como mi padre. Golpeó el pincel en su mano. ¿Cómo te atreves a replicar? Dejé que mi sonrisa se desvaneciera y lo miré directamente a los ojos. Cuando un padre actúa así, ¿cómo podría una hija ser filial? De joven, ignoró mis dificultades. Aunque era la hija mayor legítima, me trataron peor que a la hija de una concubina. De adulta consintió la crueldad de mi madrastra. Por su reputación, me arrojó a un pozo de miseria, sin importarle en absoluto mis sentimientos. ¿Qué derecho tenía a llamarse padre? Así que dije sin rodeos, esta vez volví para llevarme la dote de mi madre. Mi padre se burló. Ah, así que fue idea de tu tío, ¿no? La rabia me quemó el pecho. Juzgas a los demás por tu mezquindad. La dote de mi madre nunca fue tuya para empezar. Recuperarlo es lo justo. Además, no eres digno de conservar sus cosas. Padre, furioso, levantó la mano para golpearme. Pero antes de que la bofetada pudiera caer, la puerta se abrió de una patada desde afuera. Antes de que pudiera reaccionar, mi padre ya estaba en el suelo, agarrándose el pecho y gritando. ¡Qué insolente! Haré que te destituyan. Xiao Wei rió suavemente. Entonces, por supuesto, suegro, esperaré tu memorial. Al final, recuperé la dote de mi madre. Sin embargo, el señor Mu sufrió 2 costillas rotas. Fiel a su palabra, presentó un escrito de acusación contra Xiao Wei. El emperador envió un decreto imperial urgentemente a 1280 kilómetros de distancia, hasta la frontera norte. Xiao Wei fue degradado. Al leer el decreto, el mensajero también presentó una carta sellada. Su Alteza, este es el mensaje privado del emperador. Hace años que no veo a ese chico, Wei. No está mal, incluso es más audaz que antes. Pero realmente no debería haber golpeado a nadie, y menos a su suegro. Aunque me resisto a castigarlo por las apariencias, al menos debo fingir que lo hago. Después de leerlo, el príncipe de Zenbei pateó a Xiao Wei. Pícaro, no hay cena para ti esta noche. Xiao Wei hizo un puchero y miró a Mu Guanzi. Le tomó la mano y le acarició la palma juguetonamente, luego susurró, está bien, te cocinaré yo misma. Pero la próxima vez no actúes tan impulsivamente. Eso no está bien. Te escuché. Xiao Wei se inclinó y le dio un beso en la comisura de los labios. Sobresaltada, Mu Guanzi retrocedió, tapándose los labios avergonzada. Xiao Wei tenía las puntas de las orejas rojas. Se había distraído un poco, el beso acababa de ocurrir. Al darse cuenta de lo que había hecho, parecía un poco arrepentido. Lo siento, no pude evitarlo. Mu Guanzi, sonrojándose furiosamente, fingió estar enojado y se dio la vuelta. Xiao Wei la siguió rápidamente. Entonces déjame compensarte, puedes devolverme el beso. Guanzi, no te enojes. Sé que me equivoqué. En la esquina del pasillo, Mu Guanzi contuvo la risa. Qué tonta, pensó con cariño.